Vamos a compartir el material de la clase de hoy. Muchachos, bien, lo que vamos a ver hoy es netamente la economía y sociedad de América y Chile en la época colonial, ¿ya? Este material yo lo saqué de un portal creado por el profesor, como dice ahí Julio Reyes, donde se comparte mucho material de historia, ¿ya? Yo lo analicé, lo vi, lo encontré bastante interesante para traerlo para esta clase. Así que, nada que ver, esperemos un poquito. Me equivoqué de pantalla, esta sí. Ya. Para eso hay que entender, primero que nada, dónde se desarrolla principalmente la actividad económica en la colonia, ¿ya? Recordemos que hemos visto anteriormente que durante la época colonial en Chile se vio muy presente lo que es la vida rural, ya la vida del campo, por así decirlo. Por ende, los espacios económicos más importantes para la colonia van a ser los campos de cultivo, que van a ser enormes campos de cultivo. Recordemos que no solamente se producía el alimento para América, sino que también se producía alimento para vender y para comerciar y para transportar al continente europeo, ¿ya? Entonces, no solo se producía para América, sino también para Europa. Lo mismo pasaba con productos como la madera, el cebo y también la minería. Ya, y como muestra ahí está la minería de la plata, tanto en México como en Perú, que se dio muy fuerte ese tema, ya, el explotar los minerales. Eh, pero la que es por excelencia la entidad económica más importante es la hacienda. La hacienda, que es este gran territorio o latifundio donde está este criollo, este patrón, ¿cierto? Que es dueño, por así decirlo, de todo este territorio y tiene gente a su servicio, ¿cierto? Mestizos, indígenas en un comienzo con el sistema de encomiendas, ¿ya? Pero no me quiero enredar, vamos paso a paso. Pasito a pasito, dijo Luis Fonsi. Esperamos un poquito, que para tener en cuenta la actividad económica preferente durante la colonia, van a ser tres: la minería, la ganadería y la agricultura, como muestra el cuadro de color rojo. Ya, eh, en primera instancia va a ser la minería. Recordemos que los españoles, uy, qué malo eso, pero un poquito, uy, quedó horrible. Bien, eh, recordemos que la minería va a ser por el motivo por el cual van a llegar los españoles a conquistar todo el territorio. Recordemos que lo que ellos andan buscando es oro, ¿cierto? Oro y plata. Entonces la explotación de los lavaderos de oro va a ser
lo primero que se va a vivir durante este periodo. Ya la explotación de los lavaderos de oro como Marga Marga, ¿se acuerdan que Pedro de Valdivia lo primero que llegó buscando fue oro? Y lo primero que utilizó la encomienda indígena fue para ir al estero Marga Marga a sacar las pepitas de oro. Luego de eso, al siguiente siglo, cuando la colonia ya se establece, cuando ya dejamos de conquistar estos territorios, ocupa el verde, please. Ya, comprendo, sí, porque no tiene nada que ver. Sí, ya, ya. Voy a ocupar color verde, tiene toda la razón. La minería y el oro, lo que se buscaba principalmente, oro y plata, ¿ya? Luego, 100 años después, al siguiente siglo, cuando ya se establece la colonia, es importante mantener la alimentación, ¿cierto? Ya pasamos de conquistar, ya sacamos la mayoría del oro que teníamos que sacar, entonces ahora tenemos que mantenernos en este territorio nuevo. Por eso es que se va a ver un giro en lo que es la explotación de recursos naturales y se va a enfocar más lo que tiene que ver con la ganadería, y finalmente con la agricultura. La ganadería es la crianza de animales, ya vacas, cerdos, ovejas, llamas, alpacas, en el caso de Chile. ¿Con qué fin? Para producir, como dice ahí, cuero, charqui, cebo y las mulas, que son estos caballos, burros que sirven para carga, ¿ya? Que en ese tiempo son sumamente importantes. ¿Dudas hasta acá? Luego viene la agricultura con la exportación de trigo y frutos secos y aguardiente y vino. ¿Qué es lo importante acá? Que estos recursos se van para España. Todo esto se van para España. Por eso es que se cambia a una producción agrícola. ¿Y por qué? Porque en Europa va a haber un clima constante de conflicto y había que de cierta forma sustentar esa guerra a la cual España se estaba viendo sometido. ¿Ya? Entonces había que venderle más productos a España y uno de esos, como vimos en las reformas borbónicas, van a ser los productos agrícolas. Sin ir más lejos, como dice ahí, el aguardiente y el vino van a ser muy importantes ya que son alcohol, ¿cierto? Producto que sirve para las fiestas, qué sé yo, y que son productos de América, no son de Europa. Entonces, van a ser, el vino y el aguardiente van a ser uno de los productos más vendidos, de hecho, ¿ya? Haciendo un poquito, abriendo con la lupa, vemos el caso chileno, como dice aquí en los recuadros azules. Se calificó la economía colonial chilena como la economía dependiente. ¿Crees que es correcta esa aseveración? ¿Ustedes creen que la economía chilena es dependiente? ¿Una colonia es económicamente dependiente? No. ¿Por qué? Leo el chat, estoy leyendo el chat, por si acaso. Por si no quiere activar su micrófono, puede escribirlo. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, lo explico. Lo que pasaba en Chile en este entonces es que Chile recibía los recursos naturales que se sacaban de Perú, la materia prima, en este caso trigo, cuero, cebo, charqui, mantas, mulas, y en Chile se creaban los productos manufacturados, algo que hoy ya no se hace. Chile era donde se creaba el hierro, se armaban los muebles con la madera que llegaba, se creaban las armas, ¿cierto? Las telas finas, el azúcar, el cacao, el tabaco, todo eso llegaba a Chile y se comerciaba hacia España. Era sumamente importante la labor de Chile en lo que es la colonia, pero efectivamente es una economía dependiente, porque si no tiene a Perú que le está entregando materias primas, no puede trabajar sus productos. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque en Chile no va a haber una explotación de recursos naturales tan grande para este periodo. En Chile no vamos a ver, por ejemplo, grandes plantaciones de trigo
o grandes yacimientos mineros. Lo que se va a dar más en Chile va a ser lo que conocemos como la hacienda, ¿ya? Estas casas patronales donde está el inquilino que trabaja la tierra, que produce ropa, que produce armas, artesanos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver más en Chile, ¿ya? No vamos a ver tanto el trabajo duro, durísimo de explotar la tierra. O sea, sí va a haber, pero no una forma casi industrial como se llevaba en esta época. ¿Quiénes trabajaban estas haciendas? ¿Quiénes trabajaban estos terrenos? ¿Quiénes trabajaban en estas minas? Los siguientes grupos sociales: indígenas, africanos o negros, ¿cierto? Y los mestizos. ¿En qué se dedicaba cada uno? Los indígenas como encomienda. ¿Se acuerdan lo que es el sistema de encomienda? ¿Lo recuerdan? ¿Podría así definirlo brevemente? Gustavo no lo recuerda. Entonces le vuelvo a explicar, Gustavo. El sistema de encomienda es cuando un conquistador español se adjudicaba un territorio, ¿cierto? Por ejemplo, Pedro de Valdivia conquistaba Chile, ¿ya? Y la corona le otorgaba un grupo de indígenas legalmente para que trabaje ese territorio. ¿Me explico? No es que él llegara y tomara prisioneros indígenas y los pusiera a trabajar, sino que la corona le tenía que dar un permiso para que él pusiera a trabajar esos indígenas. ¿Y cómo se ganaba ese permiso? Se ganaba a través de firmando leyes que son estas tasas, donde él se comprometía a cuidar al indígena, alimentarlo, vestirlo y evangelizarlo, ¿ya? Entonces, el indígena se encarga de trabajar tanto en la hacienda, la mina o por ejemplo, los cultivos a través de este sistema de encomienda. El africano obviamente se va a encargar de la esclavitud. ¿En qué se dedicaban los esclavos durante esta época? Bueno, algunos en lo que es labores del hogar, hacer aseo, qué sé yo, cocinar, etcétera, y también se ocupaban esclavos para trabajos forzosos de mucha fuerza, digamos, por ejemplo, en las minas, sobre todo, eh, en las partes más complicadas, más peligrosas, se van a utilizar esclavos, o también podían ser esclavos los que se les llaman, o se les llamaban en esa época los indios rebeldes, que me explico, eran los indígenas que se rehusaban a ser parte de la encomienda y como castigo los trataban como esclavos, ¿ok? Y finalmente el mestizo, que está dentro de lo que se le conoce como el inquilinaje, ¿ya? Eh, mira, a ver, buena acotación. 1.1, plebeyo es con B larga, Gustavo, y con Y, ¿ya? Eh, es plebeyos. Pero mira, todos ellos son plebeyos, todos ellos son parte de una sociedad que no tiene igualdad de derechos, ¿ya? Por ende, en ese caso, claro, todos ellos son plebeyos. Es más, en el caso de los africanos estamos hablando netamente de esclavos, ya es un escalón social más aún. En realidad, en estos tres estamos hablando de esclavos. La diferencia es que el mestizo va a tener un poquito de mejor trato, es decir, va a vivir como un inquilino, va a trabajar para el patrón y este le va a otorgar protección, pero por el hecho de que el mestizo, recordemos que no es indígena, ni tampoco es africano, y aparte tiene sangre española, por ende entonces no se le trataba de la misma forma que se le trataba al indígena o al africano, ¿ya? Y también muchos mestizos recibían de cierta forma cierto cuidado, y muchos mestizos finalmente se transformaban en artesanos, herreros, costureros, etcétera. Entonces servían o carpinteros, servían para hacer estos muebles, fabricar las armas, los telares finos, etcétera. Se dedicaba más a trabajos más sofisticados, mientras que el indígena y el africano solamente a trabajar la tierra. Exacto, como la ropa, los zapatos, las armas, los muebles, los candelabros. Imagínense que en esa época
no había electricidad, entonces la gente andaba con velas, todas esas cosas, las velas se hacían con el sebo que se sacaba de los animales, en fin. Veamos un poquito cómo funciona el sistema de encomiendas, muchachos. La explotación del sistema de encomiendas se da de la siguiente forma. Los indígenas son asignados a los españoles como premio a su labor. Felicitaciones, señor español. Eh, Felicitaciones por conquistar este territorio. Le vamos a otorgar 100 indígenas para que trabaje la tierra y pueda producir mucho alimento para vender a Europa. ¿Ya? ¿Quién es el de la imagen? No es nadie en especial, sino que es la representación de un español, ¿ya? Los españoles en esa época se vestían así, con esa capita, esos cuellos, así como de esos sombreritos. Ya representa un español, ¿no? Entonces, la encomienda es como premio, como este pack de indígenas, así como que es que jugar un juego hoy en día y le pasan un grupo de indígenas para trabajar esa tierra. De esa misma forma se trataba a estos indígenas para trabajar la tierra. La encomienda de indios fue precisamente la entrega de un grupo de indígenas por parte de la autoridad a un conquistador. Sin embargo, no era entregado en propiedad, sino que en ocasión para que el español los cuidara, evangelizara y alimentara, a cambio de un impuesto de un trabajo racional. Explico esto. El español tenía como obligación alimentar y evangelizar al indígena. ¿Por qué? Porque recordemos que según la corona, toda persona que habite el territorio español debe ser católico, ¿ya? Por ley esos indígenas tenían que ser católicos, entonces tenían que ser evangelizados. Además, protegerlos. Pero, profe, ¿y para qué quieren proteger a los indígenas si no es que les tenían tantas malas, los conquistaron, los mataron y ahora quieren protegerlos? Bueno, de ahí vamos a ver por qué tienen que proteger a estos indígenas, ¿ya? ¿Alguien por ahí tiene una duda? ¿O no? Yo tengo una consulta. Simón, dígame. ¿Por qué la última línea está cortada? Debe haber sido por un tema de que se pasó mal la información. Pero dice, no obstante se derivó en una forma de trabajo obligatorio que no estuvo exenta de abusos físicos a los indígenas. Ello fue uno de los factores de su progresiva disminución, dice, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere este texto? Se refiere que en el fondo este tema de cuidar al indígena, Simón, como tenía la duda ahí, esto es importante porque el tema de cuidar al indígena era una cosa para la que los indígenas no se exterminaran, no desaparecieran. O sea, si yo maltrato al indígena, si no le doy comida, si le pego hasta matarlo, se me van a acabar los indígenas. ¿Y quién va a trabajar la tierra? Estoy pensando como un español del siglo VII, muchachos. No vayan a pensar, oye, el profe, la mentecita del profe. No, así pensaba un conquistador. Me explico. Si yo mato a esos indígenas, no va a haber nadie para trabajar la tierra. Entonces, por eso es que se tuvo que hacer por ley que se protegieran a los indígenas. Y me explico. ¿Por qué? Porque en Centroamérica pasó en un momento que asesinaron a todos los indígenas y no había nadie que trabajara la tierra. Y es por eso, jóvenes, es que llegan nuestros amigos africanos a América. Pues sí, ¿qué tiene que ver África con América? Si son dos continentes totalmente distintos, ¿por qué tienen que haber personas africanas en América? Fue por esto llegaron. No llegaron por ser exploradores, llegaron como esclavos, ¿ya? Y es por eso es que tanto para Centroamérica y esos países más tropicales, vemos gente mucha gente, muchas personas que habitan esos lugares tienen rasgos africanos, ¿cierto? Y es precisamente por eso, por esta gran masa de esclavos africanos que tuvo que llegar a sustituir la población indígena exterminada. Estas leyes de protección a los indígenas se les conoce como tasas. ¿Alguien tenía una duda por ahí? ¿Deja? No, activo sin querer parece. Va a estar la tasa de Santillán en 1558, que establecía un trabajo para los indígenas entre los 18 y 50 años. Yo esto lo voy a subir después, ¿ya? Ojo ahí. Así que pónganme atención y después lo copian si es que alguien lo quiere copiar en su cuaderno.
Los indígenas trabajan en minas, tendrían 1,6 de oro recolectado, ya se les pagaba más encima, y se les ratificaba un servicio personal como tributo. La tasa de Gamboa, que se va a hacer 30 años después aproximadamente, o 20 mejor dicho, suprime la tributación del servicio personal por un tributo de oro y especies. Es decir, que ahora se les va a pagar al indígena, efectivamente, ya sea en oro o en especie, no con un servicio ni con cuidado ni nada. Luego esto va a ir progresando, siempre a favor del indígena. Y ojo, que no tiene que ver mucho con el tema de lo indígena, sino que tiene que ver porque el mestizo precisamente va a empezar a trabajar también a través del sistema de encomiendas, ¿ya? La tasa de escaliche en 1621 se suprime el servicio personal por tributo, deducido del salario indígena que trabajará libremente. O sea, ahora el indígena podía trabajar, elegir dónde trabajar, además. Y en 1635, la libertad del indio para elegir pagar a su encomendero el tributo en especie o en trabajo. Es decir, que ahora el indígena elegía si pagar ese tributo en oro o en especies. En resumen, lo que se va generando aquí es que se va dejando cada vez más en libertad al indígena. ¿Y por qué? Porque esto pasa, como vemos aquí, esto parte en 1500 y termina en 1600. O sea, aquí, entre la primera ley de encomienda hasta la última, hay aproximadamente 100 años de diferencia, ¿ya? Y en 100 años es obvio que una sociedad evoluciona, las clases sociales evolucionan. Los mismos indígenas se van a ir mezclando con la cultura europea. No siempre van a tener esta actitud reacia, ¿cierto? Sino que muchos indígenas van a optar por cambiarse su apellido, van a optar por renunciar a su cultura indígena y cada vez van a ser más, ¿ya? Sobre todo para esta época. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que así se da origen a la cultura mestiza, así se da origen a la sociedad mestiza que es nuestra sociedad actualmente. Nosotros somos una sociedad mestiza, ¿ya? Eh, la mayoría de la población es mestiza y surge específicamente de esto. Voy a hacer la cama, sí, pero por la chu. Ay, ay, ay. En fin, cosas que pasan en las casas, chicos. En fin, seguimos. ¿Cómo evolucionó la encomienda? A partir del siglo XVII, la encomienda entra en crisis. Ello lleva a la masiva importación de la población africana como mano de obra esclava. Y aquí el punto clave que estaba mencionando yo anteriormente, que tiene que ver precisamente con el tema de que la población indígena va a ir disminuyendo. Por dos motivos. Porque se van mezclando y va surgiendo la población mestiza, y segundo, porque a través de los malos tratos se van exterminando. No solo los malos tratos, las enfermedades, estos mismos indígenas que se cambiaban el apellido para no ser más indígenas, entre comillas. Sabemos que el tema indígena tiene que ver con una cosa genética, con una cosa de origen, ¿ya? Pero socialmente se hacía eso. Entonces, ¿qué va a pasar si ahora no tenemos indígenas para trabajar? ¿Qué hacemos? Traigamos esclavos de África. Y eso es lo que se va a hacer, ¿ya? Durante el siglo XVI. En Chile, la economía se ruraliza y los mestizos se transforman en la mano de obra predominante. Esto pasa solamente en Chile. Esto pasa solamente en Chile, muchachos. Uy, qué horrible Eso pasa solamente en Chile. ¿Y por qué? Les explico. Van a ser varias cosas. Punto uno. En Chile están los mapuches. Lo que significó eso, recordemos bien, en la guerra de Arauco, lo que trajo una serie de conflictos, los mapuches se resistieron, finalmente los reconocieron como un reino aparte, y eso produjo que no se pudiera someter a toda la población indígena a trabajar, ¿cierto? Como pasó en Centroamérica, como pasó en parte de Norteamérica, como pasó en parte de Sudamérica, como
Perú, Bolivia, etcétera, ¿cierto? Eso en Chile no se pudo dar. Entonces, ¿qué pasó? Se trajeron indígenas de Perú incluso, y a través de que pasó el tiempo, la población mestiza fue creciendo, porque obviamente sí, siguió habiendo tanto conflictos como comercio, como interacción entre españoles e indígenas, ¿cierto? Entonces va a pasar que los indígenas van a ir disminuyendo, pero va a ir aumentando la población mestiza. Y como dije yo anteriormente, Chile tampoco se dedicaba tanto a explotar la tierra como por ejemplo pasaba en Perú, con las minas de Potosí, que eran una mina de plata gigante, o en Centroamérica, donde se producía el azúcar, el azúcar sobre todo, ¿cierto? Las cañas de azúcar, que eran plantaciones enormes. En Chile no se va a dar tanto eso y se da más el sistema de hacienda. Y el sistema de hacienda es una casa gigante en el fondo, y yo para mantener esa casa necesitaba inquilinos. Y esos inquilinos van a ser preferentemente mestizos, ¿ya? Esto dio forma al inquilinaje. ¿Y qué hace un inquilino? Es parecido al sistema de encomienda. En el fondo yo llego a un trato con usted. Por ejemplo, eh, no sé, pues el Alonso es dueño de una hacienda, ¿cierto? Es Don Alonso. Don Alonso, eh, ¿cierto? Es dueño de y yo soy un inquilino. Yo soy el inquilino, que yo lo que sé hacer es hacer zapatos, por ejemplo, ¿cierto? No, yo soy zapatero, también hago ropa y me queda bonita. Eh, ¿Verdad que hay dos Alonso? Ya, el Alonso Zúñiga. Para que no sea usted. Ah, no, qué pesado. Ya, pero la cosa es que la cosa es que llego yo, ¿cierto? Como inquilino, y le ofrezco mi trabajo. Yo le voy a ofrecer mi trabajo como zapatero, y además puedo, no sé, po, cuidarle las vacas, sacar a pasear los caballos, hacerle el aseo, todo eso para que él me deje vivir dentro de su territorio, tener una casita, y de esa forma yo le pago a él una porción de mi trabajo. Por ejemplo, si yo hacía armas, si yo era un herrero, ¿cierto? También llegaba y el patrón me dejaba vivir en su territorio siempre y cuando yo trabajara para él, ¿ya? Y lo que produciera fuera para él. ¿Me va entendiendo? De esa forma vivía un inquilino. ¿Se entiende? Quizá no. ¿Dudas? En el fondo, un inquilino era alguien que trabajaba, pero no por dinero, sino que trabajaba por poder vivir en un lugar, por poder tener una casita, por poder tener, es como el aldeano del Minecraft. Ahí me diste, cuando mencionaste Minecraft, me llegó eso. Exacto, es como cuando, es como este personaje que te ayuda, por ejemplo, pero en el fondo trabaja para ti y tú le permites vivir en tu casa, en tu territorio. Así trabaja un inquilino. Acá está la diferencia en cómo se desarrolla la vida agropecuaria, el peón y el inquilino. El peón eran los trabajadores reclutados a través de pagos y trabajos ocasionales, es decir, que el peón se le pagaba para trabajo específico, construir una casa, eh, armar cierta cosa, no sé, por algún trabajo en específico. En cambio, y después de eso el peón, chao, chao, nos vimos, que te vaya bien, gracias por construir la casita, nos ayudaste, ahí está tu paga, nos vemos. A diferencia del inquilino, que él vivía en ese lugar, ¿me entiende? El inquilino vive en la hacienda. Son iguales, son empleados, se les paga. La diferencia es que el inquilino vive en la hacienda. Es como lo que vendría siendo hoy en día una nana puerta adentro, muchachos. Pero, profesor, Leo, dime. ¿por qué hacían esa diferencia entre el peón y el inquilino, que el inquilino vivía ahí y el peón no? ¿Por qué hacían como esa diferencia entre ellos dos? Mira, pueden ser muchas diferencias.
y tienen que ver más que nada con el tema social. Me explico. El inquilino por lo general era mestizo, ¿ya? Y recordemos que el mestizo tiene un poco de español también, ¿cierto? No es 100% indígena. Entonces el inquilino se le enseñaba, se le cuidaba, porque muchas veces el inquilino era el hijo no reconocido del patrón. ¿Me va entendiendo por dónde va la cosa? Sí, profesor, ahí estoy entendiendo. Claro, en cambio el peón era más bien el indígena, el que vivía un poco aislado de la sociedad, pero que hacía estos trabajos ocasionales, como ayudar a construir, que no solamente en una casa, sino que recordemos que en ese tiempo hay haciendas, entonces había que construir rejas, gallineros, muebles, etcétera, ¿cierto? Entonces el peón, claro, el peón se utilizaba para este trabajo ocasional y el inquilino era el que vivía dentro de la hacienda y vivía dentro de la hacienda porque había un trato preferencial, ¿me entiendes? Y por lo general eran peones, o sea, eran mestizos. En cambio, el peón por lo general era más indígena, para que vayamos haciendo esa diferencia. Aquí hay un Ay, ahora grupo de sí. mestizos y mulatos representados, ¿ya? Siempre se le asocia a ellos con un poquito con esto también, este clima como de la fiesta, ¿ya? El mestizo, el indígena, vivían un poquito apartados de la sociedad. Los criollos, que son los dueños de la tierra, ¿cierto? Ellos vivían esa vida refinada, y andaban con esos zapatitos y esos cuellos y todo bonito. Mientras tanto, los mestizos y los mulatos lo pasaban bien, tomaban vino, jugaban al cacho, ¿cierto? Y se asocia más esa vida como campestre de la frontera, que se le conoce, se le asocia más a los mulatos y mestizos. Y cuando se le acababa la plata para el copete, iban a trabajar de peones, pues. Si así se vivía antiguamente, ¿me entiendes? De esa forma vivían estos grupos sociales. Profesor, Dígame. ¿y cómo le pagamos a los peones? Se les pagaba en oro o en especias que pudieran cambiar por otras cosas. No sé, por ejemplo, la sal, la pimienta, cosas así, eran súper caras en esa época y se podían cambiar por otras cosas, como comida, alimento, vino. ¿Y por qué hago tanto énfasis en eso? No es que yo sea pesado y diga, esta gente no tenía mayores aspiraciones que pasarlo bien y tomar vino. Es que la verdad es que en esa época tampoco ellos tenían acceso a una educación. Recordemos que mucho de tu futuro en esta sociedad tiene que ver de dónde tú naces. Si tú naces siendo español, vas a tener una vida probablemente ligada a la política o a lo militar. Si tú nacías siendo criollo, vas a tener una vida ligada a lo tema económico, a mantener una hacienda. Y el inquilino y el peón, el mestizo y el indígena no les quedaba otra que trabajar, ¿cierto? Porque era lo que les tocó dentro de este régimen colonial, antes de la igualdad de derechos, antes de la igualdad de la ley, ¿cierto? Hoy en día cualquier persona tiene derecho a educarse, ir al colegio, etcétera. Ellos no. Entonces, ¿qué van a hacer mientras no trabajan? Está claro, ¿cierto? Así se vestía la gente en el campo, podemos ver. Y esto se da mucho en el territorio chileno, en la Pampa Argentina, ¿ya? Vemos mucha gente que se vestía de esta forma. Los ponchos clásicos, ¿cierto? Para el frío de la mañana, los sombreritos. Así es como se veía un mestizo de la época. Acá tenemos un documento histórico que habla sobre el inquilinaje, ¿ya? Lo voy a leer, pongan atención por favor. Entre 1720 y 1750, los arrendatarios o inquilinos eran dedicadamente productores, esto es, pequeños empresarios agrícolas dependientes, solo en tanto tenían que pagar un canon de tipo comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo el inquilino, él sabía el trabajo que tenía que hacer. El inquilino vendía su trabajo. Me explico. Él sabía trabajar la tierra, él sabía hacer muebles, sabía hacer zapatos y él pagaba un poquito de ese trabajo para el patrón le permitiera vivir en ese territorio, ¿ya? Eh, Sin embargo, semejante asociación se deterioró
pues en 1760 aproximadamente, 1760, aún faltan aproximadamente 50 años para que Chile empiece a independizarse. Los mercaderes y hacendados comenzaron a aumentar en modo dramático su presión sobre los labradores independientes y semi-independientes. Incrementaron considerablemente los cánones de arriendo, pagaron precios decrecientes por el trigo, triplicaron el interés de sus adelantos y aplicaron métodos dracónicos de cobranza. Exigieron que los crecientes cánones de arriendo fuesen pagados con servicio peonal obligatorio. Justamente estos años tienen que ver con lo que vimos en la clase anterior, que tiene que ver con las reformas borbónicas, ¿se acuerdan? Que los borbones, que son estos nuevos reyes, van a llegar a imponer unas leyes que son sumamente duras para el comercio. Bueno, tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué quiere decir esta nueva ley? Que el inquilino que no pague se le podía obligar a prácticamente transformarse en un peón de trabajo forzoso. Es decir, se transformaba en un esclavo. ¿Ya? Esto va a provocar dos cosas. Una, va a provocar que los inquilinos, algunos se hagan mucho más fieles a sus patrones, ¿cierto? Y otra va a provocar que surjan grupos que definitivamente le declaren la guerra al sistema. Grupos de cuatreros, como los Pincheira, por ejemplo, que son estos grupos de personas que se dedican a robar, saquear, matar, y todo eso para mantener de cierta forma un estatus de vida. Como piratas de tierra, por así decirlo. Me explico, ¿ya? Eso es un cuatrero, como los vaqueros malos, pues chiquillos, los que han visto alguna película de vaqueros, está el vaquero bueno que cuida el pueblo y el vaquero malo, ¿cierto? Que roba las cosas y todo eso. Bueno, eso era un cuatrero. Una sociedad mestiza. Es el encuentro biológico y cultural entre etnias, españoles e indígenas, ¿cierto? En las que se mezclan dando origen a nuevos grupos urbanos. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido en Iberoamérica, ¿ya? Acá hay varias mezclas que tenemos que tener claro. El mestizo no solamente entre el indígena y el español, ¿ya? También está entre indígena y negro, que es el sambo, y entre negro y blanco, que es el mulato, ¿ya? Esas son las tres tipos de mestizo que vamos a ver presentes en América y los vamos a ver presentes hasta el día de hoy. De hecho, aquí tenemos toda América Latina en estos tres personajes. Profesor, Dígame. yo vendría siendo mulato. ¿Quién? Porque mi mamá es negra y mi papá es blanco. O sea, yo vendría siendo mulato. Usted vendría siendo un mulato, claramente. Así es como se dan las mezclas. En el fondo todos somos mestizos, tanto el mestizo como el sambo y el mulato son parte de la sociedad mestiza de América. Bueno, aquí vuelvo a ver la pirámide social que hemos visto tantas veces para ubicarnos un poquito, ¿cierto? Los españoles peninsulares, que son los que gobiernan, los criollos, que son los dueños del territorio, los mestizos, mulatos y zambo, y finalmente los indios para finalizar con los esclavos negros. Esto es concepto clave, esto lo vamos a subir ya, no lo voy a pasar. Bien, la clase de hoy era bastante densa, así que le agradezco la atención, era mucha información, lo sé, lo vi en sus caras también, así que le agradezco la atención, ¿ya? Voy a subir este PDF porque sí sé bien que es mucha información y también voy a subir la actividad el día miércoles, que le hago la clase al quinto B, ¿ya? Entonces ahí subo la actividad de la semana para que estén atentos y la puedan responder. Sin nada más que mencionar, muchachos, damos por finalizada la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda.